ahí llegamos, buen número. La mitad, más o menos, después del primer parcial. No lo diga muy fuerte que empieza a entrar más. Sí, yo vi 130 respuestas de formularios. La banda. Bueno, vamos a guardar. Mira, 73. Y sigue. Buen día, buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Alexander, ¿cómo estás? Hola, Mateo. Una preguntita, le quiero hacer una consulta. Eh, en la segunda parte yo del parcial me demoré un minutito en entregar el WinRAR porque quería cambiarle el nombre al archivo RAR. No va a haber inconvenientes en que me lo pueda tomar. ¿Pero lo llegaste a meter? ¿Cómo, profe? Sí, lo llegué a poner, digamos, pero no sé si va a haber un tipo No, de no, no, si se puede penalización. presentar, no hay problema. O sea, dentro del tiempo prudencial, había ahí 10 minutitos más de gracia. Sí, lo había enviado antes, pero después dije lo voy a modificar porque me quise cambiarle el nombre y bueno, me demoró un minutito. Bien, no hay drama. Bueno, muchas gracias. 78 y... ¿Para empezar? Tengo mucho acá. Mientras ahí me decía Nacho que te haga recordar que después de que termine la clase, le llames. ¿Cómo? Que después le Ah, llames a Nacho. cierto que tenemos asuntos pendientes relacionados con el trabajo final. Es verdad. Bien. CSS. Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos, ahora sí. Bueno, después, dudas y preguntas que vayan saliendo con relación al parcial, lo van a ir viendo con José. La idea de hoy es iniciar con CSS, o sea, o continuar, porque ya hemos visto algo de lo que es el uso de hojas de estilo en cascadas por ansiedad, tanto nuestra, porque yo también en su momento les mostré algo de información al respecto, como los chicos y seguramente más de uno de ustedes de forma particular, porque todos tenemos esa ansiedad de diseñar y darle presentación a un contenido tan poco agradable como es el que por ahí genera el HTML inicialmente, ¿no? Entonces, no sé, Lucas, si vas a grabar la clase. Voy viendo. ¿No? Arrancamos la presentación, no quiero decir dos veces las mismas cosas. Me frenan, chicos, si hace falta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahora sí, buenas tardes nuevamente para la grabación. Como les decía, vamos a hacer la introducción a lo que es el uso de hoja de estilo en cascadas. Ya adelantamos contenido, otros compañeros ya también estuvieron adelantando por su cuenta. Y la idea es un poco conocer este lenguaje que nos permite trabajar sobre la presentación del contenido que hemos realizado con HTML en un documento HTML, un documento web. ¿Sí? Voy a compartir una presentación PowerPoint. ¿Sabes dónde la teníamos, Luca? A la versión mejorada en presentación de Google. No importa, es más o menos lo Es mismo, verdad. ¿sí? Ahí estaba. Mm, mm, mm. Segundo. Dejando todo lo que... Ahora sí. Bien. Bueno, por empezar, les quería comentar acá ¿se está viendo ahí la pantalla compartida? Se ve todo, sí. Bien. Tenemos entonces en el campus, en la sección ya de CSS, el documento de introducción a CSS. Ajá, se me descargó porque esto está viendo temprano. Publicando qué estaba presente y qué no. Este es el documento con la versión 2.1, ¿sí?
la versión 3 no he encontrado un documento interesante que pueda publicarles. Para quienes les gusta trabajar con PDF, si alguien encuentra algo mejor, es bienvenido para aportar a la cátedra. También estaba aquí recorriendo en la universidad el mismo documento con algunas mejoras, ¿sí?, de la especificación, para que quienes estén más familiarizados con la web lo utilicen como referencia, como material de referencia, ¿sí? Si no, el PDF, como les decía, que está en la plataforma, y además del PDF, oh, ahí está. Además del PDF, hay lo que llamamos una chuleta, que es un resumen de propiedades. Hay varias de estas, esta la encontré hace mucho y era muy práctica para imprimir en una sola hoja, en épocas de aula. Hay otras que están geniales, incluso hay hasta unos cubos que pueden imprimir y los arman con un cartón y los van teniendo ahí al lado de una computadora mientras trabajan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de CSS es familiarizarse con el conjunto de propiedades que van cambiando la presentación, ¿cierto? Con el conjunto de propiedades básicas del CSS 2.1 y con el conjunto de propiedades de CSS3. Por eso es bueno tener estos machetes al inicio para ir conociéndolos y saber cuál es el comportamiento, qué tipo de valores reciben. ¿Bien? Y, como les decía, no sé, si alguien quiere buscar otra chuleta, yo la chuleta le puse, chuleta no le puse, así lo encontré una vez. Pero tiene otro nombre, tiene tipo la tallita, algo así. Ahí están, ahí están. Vos, Lucas, creo que habías encontrado, no, de HTML, ¿cierto? Sí, justamente de él. Es un... Esta está buena. Obvio que son algunas más avanzadas, bueno, nos va diciendo ahí, digamos. Tiene El dos tipo. versiones, una que es la de 4 o 5 páginas, creo que es. Sí. Miren, tanto en el documento PDF como en la web, como en la misma chuleta, ¿sí? Vamos a estar recorriendo el conjunto de propiedades según las características de estas, ¿no? Va a haber propiedades que van a trabajar con la fuente, propiedades para trabajar con el texto, propiedades para trabajar con la clasificación. Esto es visualización, ¿sí? Display y otros elementos más. Propiedades de posicionamiento, ¿sí? Un conjunto de posicionamiento inicial y después vamos a ver otro tipo de posicionamiento más avanzado, más innovadores. Pero todos son útiles según el requerimiento. Recuerden que nosotros estamos viendo herramientas, ¿sí? Luego, según nuestro objetivo, vamos a determinar qué herramienta aplicar para lograr los resultados, ¿cierto? Bien. Decía propiedades para trabajar con el color, propiedades para trabajar con los márgenes, propiedades de los cuadros justamente. Y bueno, una tabla de equivalencia, porque acá vamos a empezar a ver lo que son las unidades de medida, tanto absolutas como relativas. Creo que también algo ya los introducimos hace tiempo. Bien, para eso entonces hay una presentación sencilla, pero útil. Y acá, yo les pido por favor a todos, ahora sí. Les pido por favor que lo que no entiendan lo pregunten, sí, porque les va a servir a todo el conjunto. Digo a todos, para entender inicialmente cómo trabajar con CSS, dónde aplicarlo, y cómo volver de este lenguaje una herramienta útil a partir de los diferentes mecanismos que nos presenta para utilizar esas propiedades que ya recién veíamos, ¿sí? Porque esa es la parte más interesante de CSS. La versatilidad que tiene para aplicar propiedades según sea la necesidad. Si hay que reutilizar mucho, vamos a aplicar un mecanismo. Si hay que hacer cosas específicas, utilizaremos otro mecanismo. O combinaremos ambos, ¿sí? Cuando se den ambas situaciones. Entonces, lo ideal es conocer, y desde el principio, cómo se aplica esto, cuál es el mecanismo, para entenderlo y avanzar más rápido, ¿sí? Más rápido para ustedes va a implicar más práctica, va a implicar mejores resultados. Bien, ¿qué es CSS? CSS es un lenguaje de hoja de estilo creado para controlar el aspecto o la presentación de un documento electrónico definido con HTML
y XML o XML, ¿sí? Eso es como concepto básico que tenemos que saber. Controla los aspectos de presentación. Ya estuvieron viendo algo, pero un poco, y lo dijimos en lo que era lo que fue la evolución, sí, de la programación web, cuando no existían todavía la hoja de cascala, cuando no había sido adoptadas por los fabricantes de navegadores, de browser, es que existían etiquetas de HTML como BG Color o propiedades, ¿sí? Que nos permitían dotar de presentación en el mismo documento, ¿sí? Ya cuando se estandarizó el uso de hojas de estilo en cascada, fue cuando pudimos hacer esa separación. Sin embargo, el lenguaje el mismo nos proporciona un mecanismo, ya sea en línea o interno, como estuvimos viendo en clases anteriores, para no ir hacia este objetivo, que es separar el contenido de la presentación. Son cuestiones que por ahí se dan, y son puntuales, y son válidas cuando la situación lo amerita, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un conjunto de etiquetas HTML, un H1, un párrafo, un H2 y un H3, hasta ahí. Cada una de estas etiquetas son etiquetas de bloque y han sido además definidas dentro de una caja, dentro de un div, una división. Habíamos hablado de las etiquetas div, ¿sí? Las etiquetas genéricas y las etiquetas spam, también otra etiqueta genérica, pero en este caso de línea, que son útiles a la hora de trabajar sobre el modelo de caja, a la hora de definir una maqueta. Conceptos que luego, a través de las etiquetas semánticas, pudimos estructurar mejor el contenido. No significa que dejemos de utilizar un div, pero de repente podemos darle una estructura general a las secciones generales o a las partes generales de nuestra página. Y recién ahí, bueno, vamos definiendo cajas. Y bueno, es una mini estructura con etiquetas div. Entonces, de repente utilizando algunas propiedades básicas de CSS, este mismo conjunto de etiquetas que está definido acá, toma esta presentación, toma este comportamiento visual, ¿sí? O sea, el div que contenía el H1, se le da una dimensión, un alto y un ancho, se le da un fondo, y toma ese comportamiento de encabezado. Luego, si vemos el párrafo, que también está dentro de una división, le indicamos una determinada anchura y altura, es válida la palabra, para el contenido del sitio, que sería este. Por último, el menú, y ya utilizando propiedades de posicionamiento, ¿sí? Pues propiedad de posicionamiento básica. Lo ubicamos en esta zona a partir de sus dimensiones, ¿sí? Y algunas propiedades más. Y el pie, que semánticamente lo utilizamos como footer, lo definimos también a partir de esa etiqueta que está ahí y una división. El código que se necesitó emplear, ya seguramente lo habían imaginado, ¿sí? Ya que habíamos hablado de un H1, un párrafo, un H2 y un H3, y una división por cada uno de esos elementos para estructurarlo. A su vez, también hay una estructura de contenedor principal para albergar a todas esas etiquetas. Bien, y acá abajo vemos un ejemplo de cuáles fueron las propiedades que se tuvieron que utilizar para poder lograr ese aspecto, un aspecto sencillo. Y sin embargo, no es mucho código que se tenga que emplear para lograr modificar el comportamiento de una división de una caja, de un elemento de bloque, ¿sí? Porque en definitiva tenemos que pensar siempre en el comportamiento de las etiquetas, ¿sí? Si es de bloque o si es de línea. Y si es de línea puedo aplicar tales propiedades, y si es de bloque puedo aplicar tales otras, ¿sí? Acá hoy utilizamos div, pero podríamos utilizar header para esta etiqueta, podríamos utilizar un section para la parte central, ¿sí? Acá una slide, y acá un footer, y hubiésemos logrado el mismo comportamiento, ¿sí? Y además hubiese sido más fácil de entender, ¿sí? Porque
conocemos. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros, con qué mecanismo me provee el lenguaje para emplear esas propiedades que nos brinda CSS? ¿Sí? Y nos provee 3 mecanismos. El primero lo vimos ya, ¿sí? Que es como atributo, utilizar el atributo style dentro de cualquier etiqueta. Es un atributo genérico. Recuerden que veíamos en el HTML los atributos genéricos, ¿sí? Como title. El signo igual, que es parte del lenguaje HTML, y después, entre comillas doble, el valor del atributo. Y acá ya entra, ¿sí? Allá de que ya varios lo vieron, entra a jugar la estructura de las propiedades CSS, ¿sí? Entonces definimos el nombre de la propiedad, el signo 2 puntos, por ahí quienes todavía no trabajaron, son los errores típicos, ¿sí? Confunden el 2 puntos con el signo igual, entonces recuerden que para HTML usamos el signo igual, para CSS usamos el 2 puntos. Y luego el valor de la propiedad. Y las propiedades, según sea su tipo, característica, puede recibir múltiples valores y diferentes. En el caso del color podemos trabajar, lo vamos a ver más adelante, pero con un conjunto de colores, o con RGB, o con hexadecimal. Y después, al finalizar cada par de propiedad, valor, o conjunto de valores, porque hay propiedades que pueden recibir varios valores, separados por espacio, da un punto y coma, ¿sí? Y esa es la estructura básica para definir un estilo, en este caso, una única propiedad en una etiqueta. Cada uno de estos ámbitos, ¿sí? Tiene una utilidad concreta. Si yo tengo un solo párrafo en mi página, y bueno, la verdad que emplear el atributo style no estaría mal, ¿cierto? Sin embargo, si yo tengo 5 párrafos y tengo que emplear la etiqueta style, el atributo style por cada uno de esos párrafos, y luego tengo que cambiar el color porque estoy haciendo pruebas de aceptación con el cliente, uno mismo va definiendo, digamos, la paleta de colores para que sea agradable el producto final. Entonces voy a tener que estar cambiando constantemente 5 veces el color que le ha asignado la letra en este caso, porque color es una propiedad para la fuente, ¿sí? Entonces, el ámbito, en este caso de línea, utilizando el atributo style, es útil cuando se utiliza pocas veces, pero si ya tengo múltiples etiquetas a las cuales tengo que aplicar la misma propiedad, me conviene utilizar algunos de los otros mecanismos que me provee el lenguaje. En este caso, un segundo mecanismo que también se los mostré yo y seguramente los chicos también, es, en vez de utilizar el atributo style, utilizar la etiqueta style, ¿sí? La etiqueta style, por lo general la podemos poner header, debajo del header, dentro del header y el body, ¿sí? Y, utiliza en este caso el atributo type para indicar el contenido, text CSS, y luego utilizamos lo que ya vamos a ver más adelante, que se denominan selector. En este caso, utilizamos un selector de etiqueta. Estamos diciendo que las etiquetas P, en este caso a todas las etiquetas P de mi documento, porque esto es aplicable a un archivo .html, ¿cierto? Que a todas las etiquetas P de mi documento le añade el color rojo. Y es útil para todo un documento utilizar el atributo style dentro de un documento HTML. Pero si mi sitio está compuesto por 30 archivos HTML y el encabezado, por ejemplo, queremos darle a todos el mismo color, y si estoy haciendo pruebas después cambiarlo y que cambie en todo mi sitio, nuevamente utilizar la etiqueta style ya resulta tedioso, porque si son 25 archivos HTML voy a tener que cambiarlo en 25 archivos, ¿cierto? Entonces ahí es que resulta útil hacer uso de un documento con extensión .css, que es un documento CSS. Bien, y entonces en cada uno de esos documentos HTML voy a hacer un vínculo, en este caso en el header,
del código HTML con la etiqueta link, que es una etiqueta de vínculo, como la etiqueta A, nada más que es una etiqueta para vincular documentos externos, tanto archivos CSS como archivos, por ejemplo, del lenguaje JavaScript u otros lenguajes. Bien, y tiene un conjunto de propiedades que tenemos que respetar. Uno es el rel, ¿sí?, que define el tipo de contenido, en este caso hoja de estilo. Luego el tipo de contenido de texto, ¿sí?, caracteres, el type, text CSS. Luego el atributo href, un atributo que ya conocíamos por la propia etiqueta A. El nombre del documento es el valor que va en href. Y por último, un atributo que es opcional, ya en desuso, que era el media, ¿sí? Acá está presente todavía, pero nosotros lo podríamos indicar. Al día de hoy lo podemos hacer. Se suele utilizar por ahí muy poco para opciones de impresión, ¿sí? Entonces podemos hacer una hoja de estilo para la pantalla, otra hoja de estilo para la impresión, donde quitamos colores, podemos utilizar unidades de medida propias de un documento impreso y cosas así. Pero bueno, está bastante en desuso. Hasta el propio papel está en desuso. Bien. Hasta acá los escucho. Preguntas, ¿se entiende lo que estamos hablando? El ámbito que nos hemos introducido al ámbito nada más. Y ahora lo vamos a poner en práctica. Algo practicamos. ¿Se entiende? Bueno, gracias, Kevin. Es bueno, una respuesta. Hay un montón de manos y saludos. Gracias, gracias. Siento de cumpleaños. Bien. Vamos entonces a hacer un nuevo documento CSS. Vamos a poner en práctica rápidamente esto. Me frenan ustedes si voy muy rápido y no lo entienden. O si quieren practicarlo, también estaría bueno, ¿no?, que vayan haciéndolo y voy más lento aún. Porque como estos son los conceptos básicos, vamos a ponerle index.html. Visual Code. Bien. Hace un poco de zoom, Ariel, si podés. Sí. Bien, entonces hasta acá, un documento HTML. Vamos a ir probando cada una de estas aplicaciones. O sea, definiciones. Primero habíamos visto, utilizando el atributo style, definiendo, acá había puesto en el ejemplo color, black viene por defecto, así que no vamos a cambiar. Les dije que podíamos utilizar varias propiedades, ¿sí?, en una misma línea, así que acá podríamos definir también para un párrafo fuente, ya se van ahí familiarizando. ¿Qué es esto? Pero bueno, hasta ahí vamos con el párrafo. Primer párrafo. Acá no hay inconvenientes. Hasta acá me es útil utilizar, con un poco de zoom, ¿sí?, me es útil utilizar la etiqueta style, el atributo style, perdón, porque tengo un solo párrafo, ¿sí? Pero si ahora tengo que hacer el segundo, el tercer párrafo, ya se vuelve poco práctico, ¿sí? Utilizar el atributo style para definir estilos. Porque hasta acá todo bien, pero yo ahora lo quiero en rojo, y entonces voy a tener que venir y modificar uno por uno. Acá hay problema, son 3, ¿sí? Pero ahí es donde está parte de lo que es la productividad, ¿no? Y cuán versátiles somos a la hora de desarrollar, conociendo correctamente el lenguaje y las herramientas. Bien. Entonces ahí es que surge la idea de decir, bueno, no, tengo 3 elementos, mejor voy a utilizar la etiqueta style.
Ajá. Entonces, en vez de definir el color, acá también vamos a aprender algo, dicho sea de paso, ¿sí? Además de definir el color, voy a definir, bueno, quito el color. Quito el color, voy a dejar el atributo style con la fuente, para que vean. Y voy a definir que a los párrafos, como estaba en la presentación, le coloquemos el color red inicialmente, que me tiene en rojo, puedo pasar a un green, bien, y automáticamente entonces se aplica a todas las etiquetas P que están en el documento HTML. Ahora bien, esto es útil siempre y cuando las propiedades que tengamos que utilizar, que tengamos que crear, van a ser solamente para este documento HTML. Pero si yo tengo la necesidad de construir 3 documentos HTML, 2, explayar demasiado, entonces, por cada documento, cada vez que tenga que cambiar el color, tiene que estar introduciéndome al documento, entonces este es index 1, ya tenemos index 2, ¿sí? Por cada cambio que tenga que realizar, voy a tener que ingresar ese documento y realizar los cambios en cada documento. Entonces ya perdemos practicidad y el lenguaje nos proveía, lo habíamos visto recién en la presentación, un mecanismo adicional, que era la hoja de estilo, que nos permitía justamente vincular un documento. ¿Todas las etiquetas de ese estilo van fuera de body? Yo acostumbro a colocarlas acá, ¿sí? Esto es lo que se denomina una regla. Llevamos a la estructura en la próxima filmina. Por ahora estamos viendo lo que es la presentación, el ámbito. Pero por lo general, yo acostumbro a colocarla entre el head y el body. Lucas, corregime si hay alguna otra Sí, especificación. por lo que vi en los ejemplos de la W3C, lo que hacen es colocarla dentro de head. Dentro del head, sí, sí, eso es lo que les decía al principio, es otro mecanismo. Eh, no es condicionante, lo toma y lo aplica, ¿sí? A mí siempre me gustó darle esa separación, pero sí, es totalmente válido colocarlo acá también. Pero nuevamente, decíamos esto de cambiarle el color a la letra y definir la etiqueta style en cada documento, se volvía tedioso si tenía muchos documentos y no tenía que aplicar la misma propiedad para un conjunto de etiquetas. Entonces ahí es en donde aparece y surge la posibilidad de utilizar hojas de estilo. Entonces me creo un documento con la extensión .css o style, como quieran ustedes, y acá comienzo a definir esas reglas, ¿sí? Ya la vamos a conocer, ya la están conociendo, mejor dicho, y donde voy a decir P, en este caso en vez de cambiar el color a la fuente, voy a cambiar el color de fondo, si quieren, ¿sí? Como para cambiar. Background color, es la propiedad que cambie el color de fondo y podría poner un orange. Bien, todavía no me fui al cómo expresar colores. Y entonces ahora construí una regla, ¿sí? En donde expresé que el color de fondo de las etiquetas P sea de color naranja. Me queda la necesidad de vincular este documento. Esto sí, va en el link, en el head, que es la etiqueta link, con el atributo href. En este caso, la navegabilidad es la misma que estuvimos viendo para otras. Ajá. Entonces, ahora sí,
en cada documento, tanto en index 1 como en index 2, vamos a vincular el mismo documento, la misma hoja de estilo. Este es un error típico también. A veces me pasa que estamos tomando ya el parcial y veo que los chicos construyen una hoja de estilo por cada documento. Y no, la idea de utilizar documentos externos es tener una hoja de estilo. Ojo, esto no es sí, solo sí. O sea, una hoja de estilo común con la mayoría de los estilos, y si después tienen algunos estilos particulares para documentos muy puntuales, pueden hacer otras hojas de estilo. Y después, como les decía, a veces para medios como el documento impreso, se construía otra hoja de estilo para documentos impresos. Pero lo más común es utilizar una única hoja de estilo, o algunas otras, pero para elementos particulares, ¿sí? Qué sé yo, para las tablas, por ahí quiero armar una hoja de estilo que solamente tenga reglas para tablas. Cosas así podrían llegar a implementarse, pero no se enrosquen demasiado. O sea, lo que se comparte va en la misma hoja de estilo, a eso voy, ¿sí? Y ese es el significado, ¿sí? Uno de los significados que nos da esto de las hojas de estilo en cascada, ¿sí? Compartir propiedades, reglas y reutilizarlas en los documentos que lo requiera. Y yo puedo tener, ¿sí? Una segunda hoja de estilo acá, vinculada. Y en esa hoja de estilo 2 tener reglas puntuales para elementos de este documento, nada más. Eso es válido. Lo borro ahora porque tampoco quiero confundirlos, ¿no? Por ahora vamos entonces, utilizando el tercer ámbito, que es un documento externo, le hemos llamado estilo.css, lo hemos vinculado tanto a index como a index 2, y en esa hoja de estilo hemos definido una regla para que los párrafos cambien de color a naranja como color de fondo, ¿sí? Ahora vamos a previsualizar ambos documentos, tanto index 2 como index 1, ¿sí? Y bueno, acá ya empezamos a entender un poco mejor cómo es el comportamiento de las etiquetas. Si habíamos hablado que las etiquetas de bloque van de extremo a extremo, o sea, de izquierda a derecha de su elemento padre, y estos párrafos están dentro del body. Y entonces al darle un color de fondo estamos viendo que eso que sabíamos que era así, pero que quizás con un fondo, sin un fondo no lo apreciábamos visualmente, ¿sí? Esas cosas por ahí, después, entender cómo se van desplegando los elementos, nos permite después tener claridad a la hora de maquetar y posicionar y diseñar un sitio web con todos los elementos por donde se quieran colocar, ¿no? Desplegar. Bien. Preguntas, hago una pausa, me vuelvo si quieren al PowerPoint, digo pausa, para decir el ámbito. 3 mecanismos, ¿lo entienden? Quiero preguntas o se entiende claramente en este momento. Digo en este momento porque pasan, hoy que la clase del miércoles, vamos al martes y ya se acuerdan de la mitad de las cosas. No, pero si las ponen en práctica en este momento y están teniendo el tiempo incluso para terminarlo, esto que hemos hecho. Bueno, que les tengo que decir que recuerden, son las palabras que está diciendo el profe, porque las va a decir mucho, que son la palabra ámbito. Sí, sí, porque aparte son preguntas de examen. O sea, Después se nos olvidan cuando le decís, chicos, ¿qué es el ámbito? Y se pierden en qué era ámbito, justamente. sí, recuerden que nosotros le dijimos que la materia se promociona, sin embargo, hay un coloquio de preguntas y lo que buscamos es que hablen con el vocabulario, ¿sí? Que corresponde eh, para la materia, ¿bien? Recuerden que se van a formar como profesionales y entonces en ese punto es en donde hay que tener claridad de qué estamos trabajando, no solamente saber desarrollar y ya, sino tener claridad en el vocabulario que utilizamos. Bien, Profe, cuando se refiere a que va a ser una hoja, se refiere a ese apartado que pone en esto, head. sí. Cuando hablo de una hoja de estilo, hablo de esta hoja de estilo que está acá. ¿Sí? Cuando Que hablo eso de hoja lo de tiene que estilo, copiar en todas las páginas, todas las pestañas. claro, exactamente. Exactamente.
Y la hoja de estilo es este documento CSS, ¿sí? Y acá no es que solamente vas a tener esta etiqueta, no, acá empezamos a construir múltiples etiquetas. Y de hecho tenemos comentarios, ¿recuerdan los comentarios en HTML? Ay, en CSS también podemos comentar. Esto es una regla. Bien, ese es un comentario en CSS. Entonces, podría ser otra regla adicional. Solamente tengo etiquetas P. Podría añadir una etiqueta H1. En este caso me convendría tenerlo al inicio, para tener una estructura. Y entonces, en mi hoja de estilo, además, añadir una regla para el H1, indicándole, por ejemplo, que esté subrayado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría definir ámbito? Anda. Bien. El ámbito son los diferentes mecanismos que me provee el lenguaje para aplicar las propiedades CSS, ya sea de forma interna dentro de un documento CSS a través del atributo style, o bien en el documento CSS, pero a través de la etiqueta style, lo cual implica que las reglas que definamos dentro de ese documento se van a aplicar a todo ese documento, o de forma externa a través de un documento con extensión .css, como el que estamos visualizando en pantalla, y que en cada documento en donde nosotros vinculemos esa hoja de estilo, ese archivo externo, se van a aplicar las reglas y el conjunto de propiedades que estén dentro de esa regla, eh, si es que corresponde, ¿no? Si es que, porque por ejemplo, fíjense ustedes, el párrafo está presente en ambos documentos, ¿cierto? O sea, hay párrafos en index.html y hay párrafos en index2.html. Sin embargo, H1 únicamente tiene index.html, no index2. Entonces, el texto se va a subrayar. Esta propiedad nos permite o subrayar o crear una línea superior o tachar. Ajá. Bien, entonces ahí está. Yo saqué naranja. ¿Sí? No. Ah, un comentario. ¿Por qué me.? No, Ah, asterisco, asterisco. Así. Esa de PHP, la doble línea. Perdón. Ese es del cuatrimestre que viene. Este es el comentario, chicos, disculpen. Se me mezclan los lenguajes. Bien. Asterisco, barra asterisco para iniciar un comentario y la inversa, asterisco barra para finalizarlo, ¿sí? Perdón, y por eso se me había. Hay algo que tienen que tener claro. HTML no era tan estricto, ¿cierto? O sea, con la sintaxis. Si había errores de sintaxis, si se habían olvidado de cerrar una etiqueta o un signo mayor, un signo menor, quizás el que tenía un problema de comportamiento era esa etiqueta, ¿no? Acá en CSS es mucho más estricto, ¿sí? Y si nosotros cometemos errores de sintaxis, esos errores van a afectar a múltiples elementos, ¿sí? Así que no cometan errores de sintaxis. La sintaxis igual es muy sencilla, nuevamente. A la hora de definir una regla, defino, en este caso, el elemento, abro llaves, y ya para no olvidarme la puedo cerrar, bien, y defino las propiedades que voy a utilizar.
Al principio, esta estructura está buena que lo utilicen, ¿sí? O sea, definen, en este caso, lo que se denomina selector. Ya me voy a la siguiente filmina. Acá. ¿Sí? Entonces acá hay una presentación gráfica más linda. Tenemos el selector, en este caso en el C1, que también lo utilizamos. Tenemos las llaves que definen el alcance del selector, ¿sí? O sea, todo lo que esté entre las llaves de apertura y de cierre son las propiedades que van a estar relacionadas con ese selector. Hay múltiples selectores, no es que solamente exista el de etiquetas, ya también eso lo charlamos. Luego, como está en celeste acá, es la propiedad, en este caso color y text align, luego el dos puntos y luego el valor. Y luego un punto y coma, ¿sí? Incluso el punto y coma también es estricto. Bien. Y al conjunto de propiedad valor se le denomina declaración. Bien. Esta es la forma correcta de expresar una regla. ¿Se entiende? Y es como la venimos definiendo aquí. En este caso, una para un párrafo y otro para un archivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Preguntas, preguntas. Cuando hay tanto silencio, los profes se ponen nerviosos y empiezan a hacer preguntas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos bien? Tomo como Por ahora se entiende bien, profe. Bien, gracias, Martina. La idea es ir lento, pausado y cosas de que tengan claridad. Y quien pueda seguirme, yo a veces, cuando empiezo a escribir, voy un poquito más rápido, pero pueden llegar a seguirlo, ya que están en sus casas y tenemos equipo, háganlo. Eh, bueno, entonces, pasemos al uno de los conceptos más interesantes que tiene CSS, ¿sí? Que es, primero hablamos del ámbito, o sea, dónde ubicar las reglas. Ahora vamos a hablar de los selectores, o sea, cómo aplicarlo y a quién aplicarlo, ¿sí? Ese conjunto de propiedades que va a estar dentro de cada selector. Recién vimos el selector de tipo, selector de tipo, selector de etiqueta, ¿sí? En donde nosotros definimos para una etiqueta un conjunto de propiedades, ¿sí? Pero hay situaciones en las cuales este selector, que es el selector básico, el selector de etiqueta, no me es útil porque yo quizás quiera a estos tres párrafos, al segundo párrafo, darle características distintas, como por ejemplo alinearlo a la derecha, al segundo párrafo. Entonces el selector de etiqueta me es limitante, no puedo definir acá text align y llevarlo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la propiedad, porque el párrafo y la propiedad se va a aplicar a todos los párrafos. Bien, entonces, tengo que recurrir a otro mecanismo en donde yo pueda, de forma individual o como un subconjunto del conjunto de párrafos, por ejemplo, o del conjunto de etiquetas HTML, darle propiedades particulares. Entonces, para ello, CSS nos provee el uso de selectores. Y con selectores podemos definir para una etiqueta en particular, para trabajar con clases, ya hablamos algo, sí, creo que sí, del atributo class de HTML, sí, hablamos, algo, muy poco. La idea del atributo class, ¿sí?, es definir para un conjunto de etiquetas de HTML que pertenecen a una clase. No significa que esas etiquetas tengan que ser todas iguales, tengan que ser todos párrafos, todos subtítulos, o sea, todos P, para que pertenezcan a la clase subtítulo. Puede ser un P, puede ser un H2, pueden ser ambos, y que ambos pertenezcan a la clase subtítulo. No sé si será común o no, pero lo que voy es a que no es dependiente el uso o clasificar el conjunto de elementos, el conjunto, de una manera, para después aplicarles propiedades en particular. El uso de clases
es muy práctico, ¿sí? Se utiliza, nuevamente, les decía, con la palabra class como atributo, y el signo igual, y se define el nombre de la clase. El nombre lo definimos nosotros. Como querramos, tenemos que tratar de ser consecuentes con lo que represente. Eso está bueno siempre. Y, y para la hora de crear el selector se utiliza el punto. Luego paso a hablar, al final paso a hablar de selector universal, no sea un problema, es sencillo el concepto. Pero sí me interesa que tengan en claro estos dos tipos de selectores, o sea, el mecanismo por el cual yo puedo aplicar un conjunto de propiedades o estilos a un conjunto o subconjunto de elementos en HTML. El tercer punto, vamos a volver al selector de clases, va a ser uno de los más utilizados. El tercer selector que está presente acá en pantalla es el selector de ID. Nosotros habíamos visto que en HTML, otro atributo genérico, al igual que class, al igual que style, al igual que title, es ID, ¿sí? ID es un atributo en donde, en este caso, su objeto es identificar de forma única a un elemento en HTML, ¿sí? O sea, si yo tengo mi documento HTML, por ejemplo, index, y quiero denominarlo, quiero utilizar el atributo ID como para decir, lo quiero identificar en este documento. Si hay otro H1, bueno, pero este quiero que se llame así. Título principal. Voy a hacer un lower camber case. Bien. Esto hablábamos de que podíamos definir en oraciones, o sea, ser descriptivo con lo que estamos denominando, ¿sí? Eso es algo fundamental. Yo podría tener otro H1 por acá, pero sin embargo no quiero que pertenezca al conjunto de H1 que se denomina el título principal. De hecho, está seguramente otro título. Bien, entonces, ahora sí, quiero aplicar una propiedad en particular para este texto, este título que está acá que dice Introducción a CSS. Entonces, si yo utilizo H1, se va a aplicar a los dos, tanto al primero como al segundo que hemos hecho por acá. Yo voy a utilizar el selector de ID, que es con el numeral. Nuevamente abro llaves para construir la regla y le doy un nombre. Título principal. Bien, hasta ahí vamos. Yo algo Sí, entiendo. profe, sí. Profe, o sea que el selector de tipo o etiqueta es para ponerle un selector específico a una etiqueta sola, específica, tipo una sola. El selector de clase es para un conjunto de etiquetas que queramos que sea la que cualquiera. Y los selectores es para una en específica, pero que tenga determinado nombre, ¿no? Así es. Sí, ya vamos a hablar de clases, todavía no lo apliqué, me fui por el de título. Ahí. Algo similar, Pero solamente ya vuelvo a la clase, que es el que más vamos a utilizar, ¿sí? Tampoco es para que tenga un ataque de clasitis, diría en el apunte, en otros apuntes. Título principal. Entonces acá, por ejemplo, quiero centrarlo, ¿sí? Voy a centrar, ajá. Voy a centrar el título principal y lo voy a colocar de color voy a colocar de color white y vamos en background color black. ¿Parece? Entonces, al título principal lo vamos a ver centrado con color de fondo y subrayado. El subrayado, fíjense que es común tanto a otro título como a Introducción a CSS, porque ambos son H1. Y nosotros al utilizar el selector de etiqueta, no distinguimos, perdón acá, el selector de etiqueta, no distinguimos a qué H1 aplicarlo. Entonces,
terminó subrayando con esta propiedad ambos H1 que estaban en mi sitio. Nuevamente, al utilizar el selector de ID, la idea es que esto no se repita. O sea, no puede haber otro elemento, ni que sea un párrafo, ni que sea nadie que se llame así. El concepto de ID es que no se repita, es como el DNI, básicamente. ¿Sí? Es el identificador único, por lo menos dentro del documento. Sí podría yo tener este ID aquí, en mi... No lo he hecho nunca. Con las Introducción. comillas dobles, ¿no? ¿Ah? Con las comillas dobles. Ajá, algo rompí. Gracias. Entonces, sí podría yo tener el mismo valor de atributo ID en otro documento, pero no en el mismo documento. Eso no se olviden, ¿sí? Bueno, entonces, selector de etiqueta, párrafo, hemos hecho un H1. Podríamos utilizar cualquier etiqueta del lenguaje HTML. Selector de ID, lo podemos aplicar a, a múltiples etiquetas, perdón, a una única etiqueta, pero podemos aplicar múltiples selectores de ID. O sea, podría ser otro para título secundario. Ajá, ese es otro lenguaje. Y en el título secundario define una propiedad que sea text font. Font esto es como negrita, ¿sí? Bueno, darle un grosor a la fuente. Entonces, tengo ya definida, definida una regla completa que se denomina título secundario y que se corresponde con un selector de ID, ¿sí? Entonces yo podría decir, a esta, primer párrafo, lo voy a colocar título secundario. No voy a poder volver a utilizarlo en el mismo documento. Habíamos dicho que ID era como condición que no se podía repetir en el mismo documento. Entonces, acá ya, como ven, se coloca en negrito el primer párrafo. Y eso que no tuve que hacer uso de la etiqueta strong, ¿sí? Que era su objetivo. Por eso semánticamente está bueno seguir utilizando. ¿Sí? De necesidad. Bien. Bueno, vamos ahora con esto de utilizar la regla del selector de clases, que es quizás el que más me interesa que conozcan. Entonces yo puedo definir un selector de clases. Al aplicar, voy acá. Quiero, por ejemplo, el primer párrafo y el tercer párrafo, decir que van a pertenecer a la clase alineados a la izquierda, ¿sí? Entonces, voy a definir una clase que se denomine alineados a la izquierda, utilizando el punto. Y voy a usar TextAlign. Luego voy a venir a mi documento HTML y le voy a aplicar a las etiquetas que yo desee que pertenecen a la clase alineados a la izquierda. Entonces, a la tercera dijimos, su clase va a ser alineados a la izquierda. Es muy larga, pero era a efectos de que se entienda el concepto. Y también el primer párrafo, esperemos que el título secundario no lo haya alineado, ya no me acuerdo. También le voy a decir que pertenezca a la clase alineados a la izquierda. Cuando yo previsualice, voy a ver que tanto el primero como el tercer párrafo que pertenecen a la clase alineados a la izquierda, bueno, se aplicaron las propiedades
de text align, igual a izquierda. Podría además añadir otro conjunto de propiedades en ese punto, ¿no? Y acá es donde vamos a ver algo más. Red. Y con ya lo vamos a reventar los colores. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasó ahí? El primero y el tercero se pintaron en amarillo. Sin embargo, había una propiedad acá que decía que a todos los párrafos se pintan en naranja. Y entonces se sobreescribió la propiedad para aquellos que estaban secuencialmente, o sea, en el documento, primero se aplicó el background color para todos los párrafos, luego fue aplicando el conjunto de propiedades y nuevamente aplicó la propiedad background color a los elementos que pertenecían a la clase alineados a la izquierda, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros aplicamos hojas de estilo, y cuando utilizamos los estilos según el ámbito, si yo, por ejemplo, digo background en el style, entonces va a predominar el interno, ¿sí? Y acá estamos hablando de parte de ese concepto de cascada, ¿no? Vamos con ese agua. ¿Sí? Fíjense. ¿Bien? Predominó el de la etiqueta y luego vino y predominó el de la clase. ¿Bien? Entonces se van a ir aplicando secuencialmente las propiedades por más que sobreescribamos propiedades. No es que no se aplicó, en este caso el amarillo, yo lo comento. Está ahí abajo, ¿sí? Es otro color. Nada más que el amarillo, luego secuencialmente, como estaba en el documento, en la lectura, aplica. Y por último, va a ir el del atributo style. ¿Sí? Se va a sobreescribir con el valor que pertenezca al atributo style. O sea, que si hubiese puesto acá background color, y acá hubiese puesto un black, este sería el último valor que se va a establecer. ¿Bien? Bueno, entonces, 3 formas iniciales de establecer reglas, de armar selectores. Selector de etiqueta, tenemos estos 2 ejemplos. Selector de ID y selector de clases. Cuando nosotros construimos un documento como el que estuvo en el parcial, hay múltiples etiquetas, ¿sí? Múltiples secciones, creo que se había pedido artículo, luego tenía el encabezado con un menú que tenía varios elementos, un nav. Entonces, al haber múltiples elementos, cuando tenemos que dotar a ese contenido de presentación, empezamos a construir muchas reglas conforme a lo que vamos agrupando, lo que vamos identificando como características comunes a los elementos y características individuales. Cuando nosotros queremos aplicar propiedades de forma conjunta o de forma individual, vamos a tomar la decisión de decir, bueno, acá me conviene utilizar un selector de etiqueta, acá me conviene utilizar un selector de ID, acá voy a utilizar clases. Tampoco es que se pongan 100% a hacer todas clases y no se justifica. ¿Bien? Son otras cuestiones que es bueno tener claro.
¿sí? Sí, obvio que el selector de clases es uno de los más utilizados, pero tenemos mecanismos adicionales eh, que están buenos y que es útil, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo el header del sitio que estaba presente, o el footer que estaba presente en el parcial, y queremos darle un color de fondo, y bueno, vamos a utilizar un selector de ID o una etiqueta total, otro, ¿no? Va a ver, ¿sí? Sí, sé que es más práctico que estar construyendo. Si yo tengo el footer acá, ¿sí? No voy a poner un class pie o class footer. ¿Me conviene? ¿Se justifica? Es más, ahí va a haber otro footer. Y si hay un footer 2, tal vez sí, pero no lo va a haber. Es más, si hay un solo footer, pondré un ID. Quizá no lo justificamos, salvo que haya otro footer y ahí sí. Un footer 2 no es común. ¿Sí? Sí sucede para las secciones. Las secciones, ¿vieron las secciones? Incluso en el parcial creo que iban 2 secciones. A las secciones sí hay que identificarlas, pero las secciones por lo general en un sitio, voy a ir al sitio ese de Apple, ¿era? A ver, es nuestra referencia. De todos los- ¿Ah? Se ha hecho la Apple. referencia de todos los años ya. Sí. No, porque este me es útil porque ves que tiene varias secciones, como tenemos bueno, el Hidden había hasta acá hay un app, pero este es como el slider, ¿sí? Pero es una sección que tiene el slider. Después acá hay otra sección que tiene celular. Después acá, teléfono. Entonces, la sección sí, ya como va a haber múltiples secciones, vamos a tener que identificar, pero la sección va a ser única dentro del documento. Una para teléfono, otra para reloj, y después surtido, dijeron. No, yo no tengo Apple, pero entro acá porque me gusta ver las secciones bien discriminadas. Esto que es Apple TV. Oh. Bueno, ven, una sección para Apple TV. Entonces, el section sí ya voy a tener que identificarlo de forma única. Profe, en ese Sí, caso, supongamos que, bueno, tenemos las publicidades que, bueno, ahí son imágenes, no sé cómo estarán armadas, pero supongamos que es texto y una imagen. Eso va dentro de un artículo y los artículos van juntos, o sea, porque son varios, juntos van dentro de una sección. sí, sí. Podría ser artículo, podría ser un div, ¿no? O sea, artículo, por ejemplo, llevarlo a productos, llevarlo a noticias, ¿sí? Eh, pero sí, podrían también haber sido artículos, ¿sí? Todo dentro de una misma sección podría haber sido esta una sección especial donde tiene 6, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6 div internos. Incluso, salvo esta parte en donde hay una situación de posicionamiento entre estos elementos, podríamos intentar hacer esta página sin mayores recursos de posicionamiento, porque acá no, menú por ahí más complejo, pero después son secciones con imágenes y sí, texto. Bueno, acá son fotos, pero nosotros las solíamos construir con texto. Y la vamos a construir con texto, porque la idea es practicar, ¿sí? Nosotros tenemos que practicar propiedades, conocerlas, reconocerlas, volvernos amigos de ellas. Bien, entonces, por último, y acá hay algo que ya lo estuvieron viendo, no sé si, no me acuerdo si lo charlé yo en clase o los chicos, pero sí lo estuvieron viendo acá. Miren, fíjense que entre párrafo y párrafo hay espacios en blanco, ¿sí? Y entre el tercer párrafo y el H1, que se llama otro título, también hay un espacio en blanco interesante. Todo eso es porque las etiquetas y los navegadores representan los márgenes con un valor predefinido. Que cuando nosotros como desarrolladores estamos maquetando, nos suele molestar. Incluso fíjense acá a la vuelta, este blanco que está acá, en la parte superior, en el top, este que está a la izquierda, o este que está a la derecha. Si son márgenes que por ahí el efectos de maquetar y posicionar correctamente los elementos nos juegan en contra. Entonces suele utilizarse como herramienta
esto que se denomina el asterisco, que se denomina el selector universal. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va como a allanar, ¿sí?, todos los márgenes y todos los rellenos. Padding es una propiedad que se denomina relleno, la vamos a ver más adelante, pero nos permite eso, justamente, establecer el valor a 0. Entonces lo voy a utilizar ahora para que vean cómo desaparecen todos esos espacios en blanco que están entre elemento y elemento, y el margen después va a pasar a ser controlado por el desarrollador, por ustedes, los programadores. Entonces vamos a aplicar. Vamos a ir a la hoja de estilo. Suele utilizarse en la hoja de estilo externa, y se define acá directamente asterisco, margin, 0. 0 es 0, no lleva unidad de medida, porque trabajemos en píxeles, en pulgadas, o en cualquier un porcentaje, el 0 sigue siendo 0. Tanto para el margen como para el relleno, se utiliza 0. Podríamos, a veces, ¿sí? Digo, yo en mi sitio quiero utilizar la fuente. Profe, Sí, el asterisco, el numeral y el puntito son todos selectores, se llaman igual. correcto. Son selectores. Son los 4 selectores que estamos viendo, iniciales que estamos viendo acá. Selector universal, selector de tipo o etiqueta, selector de clase, el puntito, y selector de ID, el numeral. Vamos a ver entonces el selector universal, cómo se comporta, cómo va a eliminar todos esos espacios en blanco que están ahí. ¿Ven? Entonces ahora ya nosotros tenemos la posibilidad de ir definiendo los márgenes que requeramos. ¿Sí? Bien. Obvio que vamos a empezar a jugar con propiedades de margen y posicionamiento, no se asusten. Volvemos acá a la presentación, habíamos pasado por el ámbito, nos habíamos ido hacia lo que era una regla, luego pasamos a este concepto que es el más elemental de todo, o sea, aprender a tener claridad en el uso de selectores es muy importante, ¿sí? Y es lo que buscamos. Luego están los selectores avanzados, pero ni siquiera quiero pasar ahí, que no sé si los tengo acá, no, ni siquiera los tengo. Selectores avanzados están buenos, selectores combinados, porque tampoco es que sean tan avanzados. Pero tenemos selectores combinados y tenemos otras formas de aplicar. ¿Sí? O sea, no significa, si yo tengo una regla acá, por ejemplo, ¿sí? Y quería darle también a los H1 color naranja y alinearlos a la derecha, podría haber puesto una coma acá, ¿no? Entonces, este conjunto se aplicaba a los párrafos y a los H1. Y además los H1 recibían un subrayado. Entonces, acá estamos reutilizando propiedades, conjuntos de propiedades, para más de una etiqueta. No significa que vamos a tener un solo H1 y no podemos tener otro H1. No, sí, vamos a poder. Es muy versátil el lenguaje, ¿sí? Nos permite hacer múltiples definiciones, pero bueno, tampoco se trata de enroscar el código y llenar de reglas individuales. Hay que aprovechar, hay que optimizar. ¿Sí? Profe, disculpe. Em, los que están en celeste acá siguen siendo, o sea, son atributos y los selectores No, acá son se eliminan propiedades. Acá lo que estamos propiedades. viendo en pantalla. Propiedad, el La, término es propiedad. bien, las En propiedades STL son atributos, los atributos que ya conocíamos. Style. y Acá las se denomina propiedad. Propiedad background color, propiedad text align, propiedad, y después del 2 puntos, que es el signo, como se asigna el valor, valga la redundancia, el valor y después el punto y coma. Fíjense, no tengo ninguna propiedad en donde y haya... esas propiedades son las mismas en cada, o sea, vamos poniéndolas a esas propiedades en cada selector en base a cómo querramos seleccionar qué etiqueta modificamos, ¿no? ¿A qué apariencia, sí? ¿Qué presentación? Digo apariencia,
y voy con palabras que más encaja siempre, por eso trato de ser recurrente, convencional, es de qué manera queremos presentar el elemento, ¿sí? Quiero acá presentarlo con fuente Courier, creo que le puse, ¿sí? Fondo blanco, fíjense el segundo párrafo. El segundo párrafo por ahí no se distingue del primero, porque ahora yo le saqué el margen, ¿cierto? Se podría al segundo párrafo darle un borde, que es una propiedad más. Pero ahora no estoy introduciéndome en propiedades, estoy utilizando propiedades como para que... ¿Tengo segundo párrafo por acá? No. Está individualizado el segundo párrafo, ¿ves? Entonces, hoy empezás a decir, uno empieza a decir, bueno, a ver, necesito, obvio que hay muchas cosas que uno en la etapa previa de diseño ya las va pensando. Entonces, no es mientras estoy programando, voy definiendo qué quiero. A veces sí, pero bueno, la idea es planificar con antelación los requerimientos y después utilizar la herramienta para cumplir con esos requerimientos. Y el segundo párrafo, yo por ejemplo me gustaría que esté subrayado. Sin embargo, digo subrayado, que tenga un borde superior, ¿sí? Un segundo, por favor. Lucas, cubrime. ¿En qué estábamos? Iba a ir por un margen superior. No, un borde superior. Borde superior. Ok. ¿Cómo estamos, gente? Bueno, antes, capaz que con eso, con este tiempo que voy a hacer, le gano lo que necesita el profe. Pero bueno, les pregunto, ¿cómo van? ¿Qué hay? ¿Qué se entiende, qué no se entiende del profe Ariel? ¿Hay alguna frase que haya dicho que no les haya quedado clara? Díganla ahora. La grabación no importa. ¿Qué es CSS? ¿Qué es? Ah, tengo mi propio PowerPoint de eso. Desde ahí arranca. Es la cantidad. A ver, no vimos muchos conceptos, sin embargo, lo interesante es la forma que tenemos de aplicarlo, ¿cierto? Y ahí es en donde por ahí uno se empieza a complicar. Y obvio que después tenemos un montón de propiedades que, como les decía recién, no nos estamos introduciendo en propiedades más que para hacer algunos ejemplos, ¿sí? Ustedes van a ir conociendo de forma individual y los vamos a recorrer rápida nosotros, ¿sí? Nos vamos a ir recorriendo rápida, por grupos, sabiendo para qué sirve cada una, pero la idea es avanzar rápido y que ustedes las practiquen. Pero De paso nuevamente, tiene una chuleta, le hemos dado dos. La que está subida en el campus y la que les he pasado yo una, les he acercado mismo, una. correcto. Pueden Último, consultar ahí el conjunto de etiquetas y van a decir, ok, esta me gusta, la voy a probar, y se ponen a probar todas las que hay ahí, que son poquitas. sí. Decía recién esto de decir, ay, al segundo párrafo, quiero hacerle un borde en la parte superior. Pero claro, yo voy al código y no lo tengo identificado. Entonces, tengo que primero identificarlo, al segundo párrafo, porque si yo le digo a todos los párrafos, dale un borde, vengo por acá, primero que ya tengo H1 ahí, así que le va a aplicar también H1 y ya no me va a gustar. Si pongo la propiedad border top, por ejemplo. Border top es la propiedad de border que asume tres valores. El color del borde, el grosor del borde y el tipo de borde. Después lo vamos a ver en detalle, no se asuste. Por ejemplo, puedo decirle que tenga un PX sólido y de color negro. Color rojo, para que se vea. Ajá. Ahí está. Entonces, ¿ven? Que se aplicó ese borde rojo a todas las etiquetas que estaban comprendidas dentro de esa regla. Y esa regla era para todos los párrafos y todos los H1. Y no era lo que yo quería. Yo quería segundo párrafo. Entonces, voy a buscar otro mecanismo. Y quizás el mecanismo sea construir un nuevo selector para el segundo párrafo. Y quizás ese selector pueda ser un selector de ID o sea una clase, por si después tengo que nuevamente hacer un borde rojo de un PX y de tipo sólido, de estilo sólido. Entonces, defino
como línea roja. Línea roja superior. ¿Qué sé yo? O sea, por tirar, un ejemplo. Y un fondito blanco, ¿te parece? Dale. Ah, sí, sí. Me agarraste de Sí. Vamos a ver, lo vemos el lunes, el martes hablamos. Dale, Luquita. Va a ser divertido, sí. Eso hago, Ah, eso. está bueno, está bueno, está bueno. Puede haber clases de Luca, digo, puede haber clases del profe Tercero, o clases del profe Ariel. No creo que haya clases en conjunto del profe Ariel y el profe Cosa. Digo el martes, ¿no? Y lo mismo Lucas, no creo que Lucas esté con Ariel. Bien, entonces, acá es en donde yo voy a aplicar esa propiedad, ¿sí? Y ahí yo voy a lograr ese objetivo que había planificado, ¿sí? Que haya un borde rojo superior en el segundo párrafo. Bueno, voy al punto, o sea, a través de los selectores y de sus diferentes mecanismos, vamos a poder lograr los objetivos de diseño que nos propongamos o que nos soliciten, ¿sí? A eso voy. Por eso vamos a comenzar a bajar plantillas de diferentes sitios, o ustedes van a proponer plantillas, primero con un menor nivel de complejidad y luego vamos a ir incrementando la complejidad y vamos a tratar de lograr esos objetivos, ¿sí? Bueno, quiero lograr esto, vamos a ver qué propiedades vamos a ir utilizando, o si después queremos trabajar con productos al estilo Mercado Libre y ir viendo con qué propiedades ir jugando para lograr, qué sé yo, productos como estos que están acá. No quiero beneficios. Productos como estos que están acá. Un recuadro que tiene bordes redondeados, fondo en blanco, abajo hay una imagen, tiene un pequeño título del producto, tiene la imagen que está centrada, después hay una breve descripción con unos puntos suspensivos y está en azul, después está el valor, que está en negrita y con determinado tamaño, y aquí hay un botón, y a veces incluso cuando pasamos por arriba de las cosas también hay comportamiento, ¿sí? Todo eso son objetivos que vamos a ir logrando con las propiedades CSS y obvio que es sin olvidarnos de los elementos HTML que vamos a necesitar, ¿cierto? Ahí están las cubiertas que necesito. Bien. La nación con las cubiertas, chicos. Sí, tengo una que está complicada. Profe, Sí, ¿Quién lo habló? escucho. tenía una pregunta de cómo se hace para colocar el logo en las pestañas, en la parte superior. Bien. El logo, acá esto Sí. que está acá, Sí, sí, eso. es con un meta. ¿Ah? Y con... Casualmente ese es el link. Casualmente la misma orden que, bueno, en realidad, la misma etiqueta que utilizó el profe para vincular la hoja de estilos, que es el link que en lugar de decir Style Sheet, tiene que decir Hub Icon, se llama. Y ustedes en lugar de pasarle la URL donde se encuentra el CSS, van a agregar Icon, perdón, meta icon. van a agregar ustedes lo que sería la URL de su imagen. Ahí en este caso, por lo general, casi siempre, tanto Visual Studio como Sublime utilizan de ejemplo un punto ICO. No tiene obligatoriamente que ser un punto ICO, puede ser un PNG o un JPG. Lo que sí le vamos a tratar de pedir que sea un poquito de buena calidad, sin pesar demasiado. Gracias. Vamos a robar uno por aquí. Pues son iconos, son, como dice Luca, elementos muy pequeños, con muy poca resolución para esa zona exclusivamente. ¿No había unos en línea, Luca? Sí, teníamos. Había, No. Simón, no estoy, pero... Sí. Bueno,
¿Preguntas? Si no, hoy podemos cortar temprano por el hecho de que ayer rindieron. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo largo? ¿Estuvo corto? No, cuéntenme, yo quería una experiencia. Si hubiésemos llegado a completar las correcciones, hubiésemos tenido una devolución ahora. No, está trabajando en eso. Ese. Las llaves, ¿tienen que ir sí o sí arriba y otro abajo? O, Sí, bueno, esa es la estructura de la regla, correcto. esa es la estructura que le solemos dar nosotros, por lo menos a las reglas acá en clase. Es el más recomendado para gente que está Bueno, aprendiendo. sí. Hay de manera de escritura, pero bueno, Yo por ejemplo, ahora en la presentación los coloqué en una línea para que puedan entrar en una hoja, ¿no? en una Eh, horizontal, como está haciendo el profe, se vuelve un poco dificultoso el leer. sí, esto, fíjense, o sea, está bueno, pero ya cuando tenemos mayor claridad en la lectura de documentos, ya cuando llevamos muchos documentos encima, y entonces claramente tenemos, ajá, esto es válido, ¿sí? Pero uno por ahí se marea, incluso hasta yo. No probamos mucho en CSS, por eso. Ajá. Nada más, ¿Esto fue una llave? Sí, fue una llave. sí. Esa es una escritura que suelo usar yo, por ejemplo, pero para las clases obviamente lo hago en vertical. Bien, ¿eh? Entonces, sí, esto es válido. Es válido y vamos optimizando hasta los espacios. Pero bueno, nuestro consejo cuando se inician el conocimiento del conjunto de selectores y propiedades que hacen el lenguaje, es bueno tener claridad de cómo. Depende de ustedes, en realidad. Que le quede más cómodo. Bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Podemos seguir si quieren con propiedades. No sé si Luca vos querés hacer algún ejemplo. Tengas Yo de me quedo mano. acá si quieren les muestro un poco más de ejemplo, lo que sea, No me podemos quiero, probarlo. Bueno, no quiero meter de lleno en las propiedades porque ¿puedes mostrar un poco ahí las propiedades de un segundo? sí. Ahí con eso puedes mostrar, podemos nombrarles ahí un poco de qué es lo que vamos a ver más o menos en CSS, Fíjense que van a ser incluso en orden. que, a ver, las propiedades las separamos según sea su tarea. Propiedades para el texto, propiedades para la fuente. Y estaban incluso en la chuleta, acá está. Sí, porque la fuente, definimos el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, ¿bien? O estas propiedades que son las shorthand, son donde podemos definir todo el conjunto de propiedades que estaban aquí en una sola propiedad, separado por un espacio. Y una cosa es hablar de la fuente, y otra cosa distinta es hablar del texto. ¿Sí? Acá ya estamos hablando del párrafo. Entonces, como hablamos del párrafo, hablamos del el espaciado entre palabras. Y acá hablamos del espaciado entre letras. Y acá hablamos si queremos que esté subrayado, con tachado, con una línea superior. Y acá hablamos de la alineación vertical. Es un quilón. No, ya mejoró. Y acá hablamos de la transformación, si queremos que sea mayúscula, minúscula. Que es un poco engañoso, ¿sí? Eso de pasar la mayúscula y minúscula con CSS visualmente funciona, pero en la escritura no. Acá hablamos de alineación, acá hablamos de interlineado, un poquito más de zoom, y acá hablamos de altura de la línea. ¿Bien? Perdón, interlineado dije no, indentación, interlineado. Luego ya hablamos de si queremos que el objeto se vea o no, esto es útil para hacer comportamiento. Se suele utilizar en conjunto
o con subclases o con lenguajes como JavaScript. Entonces, mostramos o no mostramos un elemento a través de la propiedad display. ¿Sí? Display no lo muestra. También podemos cambiar. Esto yo les conté en varias ocasiones mientras repasábamos las etiquetas HTML, que podíamos cambiar una etiqueta de bloque, la podíamos transformar en una etiqueta de línea, o una etiqueta de línea la podíamos transformar en una de bloque. ¿Sí? Y acá está, fíjense, display, block. Entonces podemos agarrar una etiqueta que es de línea y convertirla en una etiqueta de bloque. Y después darle dimensiones y transformar una etiqueta en un botón bonito, agradable. Y no en un simple vínculo. No en un simple texto que se está vinculando. Bien. Bueno, hablar Consulten, de... chicos, sin miedo. ¿Ah? Consulten sin miedo, ya que estamos acá. ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque la idea era conducirlo sin entrar demasiado lleno en las propiedades para ya poder arrancar, unidades medidas, colores, y va. Pero ya. De mi parte creo que se entiende. Lo que pasa es que como no lo estamos practicando no salen dudas aún. Bueno, Está bien. arranquen con las propiedades básicas, ¿sí? Tienen una semana tranquila. Arranquen con algunas propiedades básicas, a ver cómo les va. Con esto de decir, bueno, voy a hacer línea, interno o externo. Y luego voy a utilizar el selector de bloque. Ya elementos HTML les sobran. Utilicen las propiedades básicas o toman una chuleta de estas, ¿sí? Un conjunto de propiedades y las van aplicando. ¿Bien? El mismo editor. Es locura, ¿no? Bueno, Profe, ¿cómo era para hacer esa hoja? Tenemos que hacer un archivo nuevo y ponerle solamente .css al nombre. punto .css. Y aquí después vincularlo con la etiqueta link. Por las dudas, revisen cómo lo escribe el profe. Cualquier error en la parte del rel, del atributo rel o del elemento type, ya eso puede formar de que no se muestren los cambios. A ver, che, a ver si todavía es así. Pasa. A ver si me dejan el upside, ¿no? Sí, nos deja. Acá. HTML trata de hacer lo posible, pero Fíjense. Pues yo, ¿no? Tal cual, ¿verdad? Como dice Luca. O sea, un carácter mal expresado, ¿no? Se perdió la relación con el documento. Es estricto en ese sentido, ¿sí? cuando se trata de vincular archivos, ahí el HTML no puede hacer milagros o no intenta hacer la ayuda que siempre hacía. Ahí el HTML nos deja solos, desprovistos de ayuda. ¿En qué momento lo saqué? ¿Vinculaste de vuelta? Sí. ¿No? No. Sí. Ah, lo guardé. Estaba el text decoration. Seguía cometiendo errores. ¿Qué significa rel? Es el atributo que establece cuál es la relación que tiene ese documento. Fíjense el 2 puntos. Me olvidé el 2 puntos ahí. ¿Bien? Me olvidé el 2 puntos, dejó de subrayar. O sea, es bien estricto el lenguaje. Profe, ¿y hay Sí, alguna forma de hacer por ejemplo, yo el título principal, el H1, hacerlo más grande todavía? sí. Sí. Ah, Font size. Cuidado con las etiquetas P. Size. 40. Hay, lo traigo por ejemplo para la clase que viene, hay unidades de medida que son para la letra, ¿sí? Que es X y M. O usas píxeles también, 40px. Todavía no hice ninguna propiedad con. ¿Ves? Como amplía el tamaño de los H1, tanto de introducción como de otro título. Y las etiquetas P también se vieron afectadas. También. Era para todos. La única diferencia es que este IP estaba con grosor.
Bueno, más o menos tienen claridad. Si estamos bien, estamos para jugar. Muy bien, vamos. Bien. Bueno, chicos, vamos cerrando entonces. Cerra por adentro. Ok. Corto ya, corto grabación. La semana que viene vamos a encarar de lleno CSS. Y la otra creo que tiene examen, corríjanme si no. El index y el CSS, sí, claro. Son una chocolatada de pruebas. El index. Hemos utilizado todo, hemos utilizado párrafo, hemos Cago utilizado en Dios. clases. Sí, está bueno, como les decía, ser descriptivo, no poner cajita 1, cajita 2, cajita 3, párrafo 1, sean descriptivos, sin necesidad. Del elemento en sí, no de esto de decir, bueno, voy a hacer múltiples clases para un solo tipo de elemento. Eso tampoco tiene mucho criterio, ¿no? Estaba tratando de demostrar cómo se podía expresar una propiedad a una situación particular. Para mostrar, era este y el otro que pedí. Acá, este. Podría ir, ¿cierto? Sí, sí. Ahí está. Sí se puede. Sí, señor. Así no me hace el autoajuste. Oh, it's beautiful. Mira. Che, profe, y lo que yo quedé con duda, digamos, de las fotos, o sea, con el IMG, Sí. ¿se puede agregar videos o eso ya es más avanzado? No, se puede, por lo general se suele agregar videos de YouTube, ¿sí? Claro, Con claro. Ember, tiene las etiquetas. Creo que Embed ya no es utilizado No, tanto, ya no no, estoy ya seguro. me estoy poniendo viejo en esa. Pero está la etiqueta iframe, que es para hacer. Esa te la suelen otorgar directamente la mayoría de las páginas. Si quieres agregar un video propio, también se puede, por las dudas, pero la mayoría Video. utiliza YouTube o Vimeo o cualquier otro servicio por tema de que le relegas el tema del espacio a otro. Claro. Bueno, profe, gracias. Video, sí. La etiqueta video, no Video. tengo videos descargados, si no podríamos probar, pero A ver, tengo algo acá. Algo de los niños, dijeron, jugando. Creo que sí que estoy en clase, hace mucho no estaba en clase, por eso están hablando ahí. Algo, Martina. No sé si pudiese, digamos, vincularlo directamente a uno de YouTube. O sea, mm. Buscar algo para comenzar. La reina. Oh, qué va. Cuando entras acá tenías. Ajá. Para publicidad. YouTube Premium. Compartir creo que teníamos. Ajá. Incorporar. Ajá. ¿Ves acá? Copiar. Entonces, tenés acá. Puedes pegar. Acá. Bien. Ajá. Este no era por acá. creo Oh, que era el otro. ahí No. está. Bien, entonces vos incrustás un video de YouTube directamente con el iframe. El Ember, ¿no? Viejo estaba chico en el Ember.
Pero ahí está video como parte del HTML5 también. Nada más que es para videos propios, ¿sí? Un source. No sé. Sí, si más estoy es video para establecer que vas a colocar un espacio de video y source es para establecer cuáles son las fuentes posibles. Si colocas uno solo, bueno, se establece como el determinado y si no, bueno, si vas a tener más fuentes de video, por ejemplo, establecer las calidades de 360, 480 y así cada una, se hace con source. Propiedades. Y tanto. Mm, Ah, versatilidad, o sea, sí, características. no, se hacen son etiquetas distintas este source, es una etiqueta extra. Es como el select, digamos, se tiene que abrir. Sí. Después tenés los atributos obvios, que son loop, no, creo que ya no funcionaba el auto inicial. De ahí del iframe se lo puede también así personalizar como para que quede en el centro y todo eso. Se pueden hacer algunas cositas, sí. Ah, bien. El Claro. CSS, todos los elementos que estén dentro de HTML se pueden modificar. Ahí le estoy cambiando la resolución de aspecto. Iframe era de bloque, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro. Sí, yo tampoco. Iframe en un momento estaba en desuso. Oh, no me lo tomo. Pero me lo llevo afuera, dije. Ajá. Está bien, ¿no? Text align, sí. después lo encerras en un P y Sí, ahí sí, disfrutas. justamente. Son trampas. No, iframe había quedado en desuso en una época. Lo trajeron de vuelta los elementos externos, justamente. Ajá. Ahí va, volvió text align. Este fue el cierre del div. Y me volvió loco esos editores que no te dejan escribir. Hicimos style. ¿Va? Y a ver si los entra ahí. Ahí sí. Entonces defino una caja que contenga el iframe y de esa manera ya lo puedo centrar como ahí quería el compañero, ¿sí? Esa es una forma. Hay muchas. Sí. Margin, cero auto es otra. ¿Funcionará? ¿Sabes si te deja? No. No, porque se lo estás poniendo al div y acuérdate que el div no tiene tamaño establecido y así. Le tengo que dar primero el tamaño. Tienes razón. Al iframe capaz que le puedes hacer el margin out. Eso también tiene que ver, chicos. O sea, van a ir jugando con las propiedades y van a ver cómo se comporta el elemento, ¿no? Ahí. Eso también va a ocurrir en esto de aplicar reglas y propiedades y viendo cómo parte de la programación, maquetar es ir probando propiedades, ir viendo cómo va quedando el aspecto y si se corresponde con lo que le solicitaron o con lo que están buscando ustedes, ¿no? Entonces van a ir, una vez que conozcan el comportamiento, van a empezar a aplicar múltiples propiedades. Vuelvo para la next. Otra pregunta que tengan sobre estos conceptos, sobre los grupos de propiedades.
¿No? Bueno, chicos. Entonces los dejamos descansar. Vamos a servirse que hay. Un saludo nada más. Profe, tenés bien, María. Que sí, había dicho yo. Que sí, mientras tengamos la oportunidad, sí. Si estamos después en una situación en la que necesitamos el laboratorio, y bueno, le vamos a buscar la vuelta. Serán 3 comisiones, 25 temas. Porque el segundo parcial probablemente sea presencial y ahí los evaluamos para ya que tengan su promoción, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a necesitar organizarnos en 25 turnos. Bueno, quizás con alguna maqueta pequeña, pero bien potente también, 1 hora. Y vamos saliendo, pero sí, 3 turnos vamos a estar seguros. Ahí vamos a buscar, vamos a ver si podemos utilizar la mañana de última. Sí, estoy buscando ahí la vuelta ahí para que podamos tener los recursos. Ya después, bueno, voy a obtener los horarios así de ustedes por la mañana. Aunque sea Para para mañana tengo sonido los días miércoles. bueno, es para poder rendir o alguna actividad que querramos hacer. Esperamos con el profesor. Y tengamos que hacer comisiones. Sí, para rendir por lo general hacemos comisiones. Nos ha pasado. Podría tener 60, 70 alumnos. Así que bueno. Bueno, chicos, que descansen. Muchas gracias a todos. Espero que repasen. Prueben, practiquen, jueguen, ¿sí? Busquen. Tienen ganas de hacer alguna página. Intenten, aunque sea, arranquen por el título, el color de fondo, coloquen una imagen. Cosas pequeñas que vayan sumando a grabar. Nos vemos, chicos. Éxitos. Nos A vemos, todos. chicos. Chao, profe. Nos Gracias. vemos, Vamos, profe. profe. Chao, profe.